Um, Ladies and gentlemen, signore e signori, I would like to ask you if you could please Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. A nombre de Renato Martínez y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la visita del Papa León XIV a la sede central de la FAO con ocasión del Día Mundial de la Alimentación y la celebración del 80 aniversario de fundación de esta organización. Hoy, 16 de octubre, jueves de la 28ª semana del tiempo ordinario, memoria litúrgica de Santa Eduviges, duquesa de Polonia. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet y también por medio de nuestro canal de YouTube, así como a través del portal vaticannews.va. Un saludo a los que nos van siguiendo a través de la directa Facebook Live. También saludamos a las emisoras de radio y televisión que el día de hoy están conectadas con nosotros y hacen posible que estas imágenes del Santo Padre y el director general de la FAO estén llegando hasta sus hogares. El Santo Padre acaba de llegar hace unos 5 minutos a la sede central de la FAO aquí en la ciudad de Roma y está siguiendo el protocolo establecido para este doble acontecimiento, doble celebración. De una parte, como hemos señalado, se celebra el Día Mundial de la Alimentación, al cual el Papa dirigirá un discurso, y también se celebra, coincide con el 80 aniversario de fundación de la FAO. En este momento, el director general de la FAO, el doctor Ku Dong-yu, está explicando al Santo Padre, después de haber realizado la foto de honor, algunas inmediaciones y la estructura de esta Organización de las Naciones Unidas dedicada a la alimentación. Están recorriendo las instalaciones de la sede central y posteriormente llegarán hasta la sala donde es la asamblea plenaria y ahí encontrarán a otras autoridades internacionales, entre ellos al señor Ban Ki-moon, a la princesa Basma bint Ali de Jordania, también a la reina Leticia de España, a la primera ministra de Italia Giorgia Meloni, al presidente de Uruguay y también al rey de Lesoto. Entonces, estas son un poco las personalidades, entre otros representantes de instituciones y organizaciones internacionales que se encuentran aquí en la sede de la FAO para poder participar en esta doble celebración en el cual el Santo Padre ha querido participar. Como hemos señalado, de una parte se celebra el Día Mundial de la Alimentación, que este año tiene como lema mano de la mano por unos alimentos y un futuro mejor. Este día es un llamamiento a la colaboración internacional para construir un futuro pacífico, sostenible, próspero y dotado de seguridad alimentaria, trabajando en equipo entre gobiernos, organizaciones, sectores y comunidades. La FAO piensa que a través de este plan se puede transformar los sistemas agroalimentarios para poder garantizar que todas las personas tengan acceso a una dieta saludable, viviendo en armonía con el planeta. Esta es un poco la finalidad con la cual este 2025 se celebra esta jornada mundial, este Día Mundial de la Alimentación. También en este momento se están dando indicaciones para que todos los participantes en esta asamblea plenaria de la FAO puedan recibir al director de la institución que está acompañando al Papa León XIV hasta esta sala que vemos en imágenes, la sala donde se va a tener los discursos respectivos de los dos líderes, el director de la FAO y también el Papa León XIV. Estábamos señalando que en este aspecto también se celebra 80 años de esta institución, 80 años en los cuales se ha constituido esta organización
dedicada a la alimentación, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que desde hace 80 años viene trabajando en favor de una alimentación para todos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, más conocida como FAO, es un órgano especializado de las Naciones Unidas que dirige las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre. A través de sus diferentes sedes y oficinas en todo el mundo, brinda sus servicios a tantos países desarrollados como también a países en vía de desarrollo y actúa como un foro neutral donde todas las naciones se reúnen con iguales condiciones para negociar acuerdos y debatir políticas que se refieren a la alimentación. La FAO también es una fuente de conocimiento e información y ayuda a los países en vía de desarrollo y transición a modernizar y mejorar sus actividades agrícolas, sus forestales y actividades pesqueras con el fin de asegurar una buena nutrición para todos los pobladores. A partir del 15 de junio de 2013, la FAO cuenta con 197 miembros en todo el mundo, 194 estados miembros de esta organización y también 2 miembros asociados que son la isla Feroe y Tokelau, forman parte del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Desde 1981, la FAO se considera y celebra este 16 de octubre como el Día Mundial de la Alimentación. Es una celebración importante para poder celebrar los esfuerzos y todas las iniciativas que se han desarrollado en favor de garantizar la alimentación accesible para todo el mundo. Es importante recordar que esta institución surgió a partir del finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Fue en ese contexto entre las grandes guerras mundiales que hicieron tomar conciencia de este acto tan importante de poder preocuparse por la alimentación para todos los pueblos, especialmente de aquellos pueblos que habían sufrido los efectos devastantes de las guerras mundiales. Es así que entre mayo y junio de 1905 se celebra en Roma una primera conferencia internacional que condujo a la creación de un Instituto Internacional de la Agricultura. Este será el elemento que precede a la constitución de la FAO. Más tarde, en 1943, el presidente de entonces en Estados Unidos, Franklin Roosevelt, convocó a una conferencia de las Naciones Unidas sobre la alimentación y la agricultura. En esa ocasión, los representantes de 44 gobiernos se reunieron en Virginia, Estados Unidos, y posteriormente, el 16 de octubre de 1945, se reunieron en la ciudad de Quebec, en Canadá, y se comprometieron a fundar una organización permanente para la alimentación y la agricultura. El primer periodo de sesiones de la conferencia se celebró en Château-Fronteau de Quebec, en Canadá, el 16 de octubre al 1 de noviembre de 1945. Como vemos, estamos en este contexto de la Segunda Guerra Mundial que puso precisamente de relieve esta problemática de la alimentación en todo el mundo. Es así que nace esta institución, nace en este contexto con la creación del primer Instituto para Alimentación y posteriormente en 1945 con la fundación de la FAO, de esta Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y el Desarrollo. Ya como están escuchando es el aplauso de bienvenida al Santo Padre que hace su ingreso a esta sala donde se lleva a cabo la asamblea plenaria de la FAO con ocasión de este 80 aniversario de fundación y también de la celebración del Día Mundial de la Alimentación. A continuación, el director general de la FAO, el doctor Ku Dong-yu, va a dirigir unas palabras a todos los representantes y de los países acreditados y que participan en esta asamblea y también a los representantes de las diferentes organizaciones internacionales que están presentes en esta asamblea. Online, live on platforms.
Thank you and welcome to this 2025 En este momento se Day marking están presentando un poco el contexto de esta celebración. Son 80 años de existencia de esta institución en el cual la FAO conmemora esta doble celebración porque es un momento histórico para la FAO y para las Naciones Unidas, porque no solamente es una institución que trabaja en favor de tantos pueblos en el mundo, sino también es una de las primeras instituciones que ha establecido relaciones internacionales con la Santa Sede, relaciones diplomáticas regulares. En este sentido, es importante destacar este aspecto fundamental de la FAO. Antes del discurso del director general se están dando algunos elementos importantes de esta celebración, dando la bienvenida a todas las personalidades, líderes de Estado y también representantes de organizaciones que están participando en esta institución. Se está señalando cómo estas diferentes iniciativas que se han tratado de realizar para poder llevar adelante estas iniciativas en favor de la alimentación. Los esfuerzos que va realizando la FAO desde el año 2007, cuando lanzaron la iniciativa sobre hambre cero, ha ido caminando a lo largo de estos años. Esta iniciativa de la FAO contribuyó a la labor del equipo de tareas de alto nivel de crisis mundial de la seguridad alimentaria, que produjo un marco amplio para la acción. Así ha llevado a cabo proyectos en más de 25 países y misiones interinstitucionales en casi 60 estados, ampliando a través de este programa a programas de crecimiento, orientación, información y promoción de la alimentación. A continuación se proyecta un video sobre la realidad alimentaria en el mundo. The wisdom passed down with every harvest. Food is innovation. Food is caring. It's connections. It's culture. It's the way we nurture each other, Food is a right. not a privilege. Everyone deserves safe, nutritious food. Food is our future on a plate. 80 years ago, the world set out to end hunger and malnutrition. 80 years ago, the world made a promise to grow, share, feed communities, and live better through food. But today, hunger persists in spite of the best efforts of farmers, Women and men, youth, indigenous peoples. who work with courage and care, This World Food Day, let's walk forward, hand in hand, honoring traditions, cultivating new ideas, engaging in innovation, feeding communities, transforming how we grow, nurturing and harvesting a better future. to leave no one behind. Every action, big or small, brings us closer to a better life. We each have a role to play. When we join together across borders, cultures, and generations, We are part of the solution. the future of food, Belongs to all of us. hand in hand for better foods And a better future for everyone. Acabamos de ver este video precisamente que nos habla del Día Mundial de la Alimentación con el lema Mano de la mano por unos alimentos y un futuro mejores. Este ha sido un poco el video conmemorativo en el cual se señala precisamente cómo a través de las diferentes iniciativas se va realizando el trabajo de la FAO en los diferentes programas de seguridad alimentaria que viene llevando a cabo. Ahora escucharemos el discurso del doctor Ku Dong-yu, director general de la FAO en este 80 aniversario de fundación de esta institución de las Naciones Unidas, y también
Día Mundial de la Alimentación. Dear colleagues and friends, Excelencias, distinguidos invitados, damas y caballeros, estimados colegas y amigos, es un honor y un privilegio darles la bienvenida hoy a la sede de la FAO the entire city, en el corazón de Roma, la ciudad eterna, para celebrar el Día Mundial de la Alimentación congratulations to all of you. y también el 80 aniversario de la FAO. Felicitaciones a todos. Es un profundo honor para mí dar la bienvenida a todos. Felicitaciones. I'm so deeply honored to welcome the estimate world leaders who have joined us today in Es un person. profundo honor para mí dar la bienvenida a los estimados líderes del mundo que nos acompañan hoy. Holiness, Entre ellos podemos señalar a su santidad el Papa León XIV, Her Excellency Prime Minister of Italy, a su excelencia el primer ministro de Italia, Giorgia Meloni, Her Excellency Deputy Minister of Foreign también un Affairs, saludo al viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, His Majesty King of Lesotho, a su majestad el rey de Lesoto, Her Majesty Queen of Spain, a su majestad la reina Leticia de España, Her Royal Highness the Princess of Jordan, a su Alteza Real la princesa de Jordania, Her Excellency President Oriental Republic Uruguay, al excelente presidente de la República de Uruguay, His Excellency Prime Minister of Kingdom of Eswatini, a su excelencia Ban Ki-moon, exsecretario general de las Naciones Unidas, Her Excellency First Lady of y the a Republic todas Brazil, His Excellency Ban Ki-moon, former Secretary General of United Nations, Minister of Agriculture and Rural Affairs, Special Envoy of President Xi of China, sigue saludando a las diferentes autoridades que están aquí presentes en esta asamblea plenaria y a todos ustedes aquí en Roma que están conectados virtualmente desde todo el mundo. Bienvenidos. Ahora saluda en diferentes idiomas. También un saludo en italiano a todos los participantes en esta asamblea. Here today is a true reflection that hunger knows Su presencia hoy aquí es un fiel reflejo de que el hambre no conoce fronteras y de que el desafío de la seguridad alimentaria exige la unidad entre las naciones. the world leaders and the people Los líderes mundiales y las personas de todo el mundo deben unirse bajo la convicción colectiva de que el derecho a la alimentación es un derecho humano fundamental y que la paz es un requisito previo para la seguridad alimentaria. Me siento especialmente honrado de recibir a su santidad el Papa León XIV en la sede de la FAO por primera vez. In his holy position. Let's give the applause to the Holy Father. Muchas gracias, su santidad, por estar aquí con nosotros. Your holidays, your presence on this World Food Day, especially 80th Su santidad, señores presidentes, FAO birthday. It's a great honor. su presencia en este Día Mundial de la Alimentación, en nuestro 80 aniversario, Not
nos recuerda que el hambre no se trata solo de la alimentación, sino también de la dignidad y de nuestra humanidad compartida. Su guía nos anima a poner a las personas, a la humanidad, en el centro de todo lo que hacemos. Atendemos su llamado a una sociedad más justa, donde los pobres y los más vulnerables no sean descartados ni ignorados, sino que sean el foco de nuestros esfuerzos conjuntos. Su llamado nos inspira a ser mejores juntos, fortalecidos por nuestra compasión colectiva. Esta convicción refuerza aún más nuestra dedicación a la consecución del noble mandato de la FAO de un mundo libre de hambre y malnutrición, y libre de miseria también, tal como lo establecieron nuestros miembros fundadores en la Constitución de la FAO. En la FAO, durante más de 8 décadas, hemos reconocido que la seguridad alimentaria no puede lograrse sin priorizar la dignidad humana. Hemos trabajado incansablemente sabiendo que lo garantizamos alimentos suficientes y nutritivos para quienes padecen hambre y desnutrición. Podemos superar las desigualdades y la pobreza a nivel mundial. Los alimentos no solo nutren el cuerpo, sino también el alma, restauran la dignidad y garantizan una vida mejor y un futuro mejor para todos. Esta es la aspiración fundamental de la FAO, basada en los 4 principios mejores para lograr una visión holística e integrada que no deje a nadie atrás. Mejor producción para garantizar que los agricultores estén capacitados para producir más con menos. Mejor nutrición para garantizar el acceso a todas las familias a los alimentos seguros, saludables, nutritivos y asequibles. Y un mejor ambiente para salvaguardar nuestra tierra, agua y ecosistemas para las generaciones futuras. Y una mejor vida para garantizar que todas las personas, especialmente las más vulnerables, puedan vivir en estabilidad, dignidad y oportunidades. Pero los 4 principios mejores son más que simples principios rectores. Son un camino hacia la transformación global que necesitamos para que las próximas generaciones hereden un mundo donde nadie se vaya a dormir con hambre. Su santidad ha enfatizado que la pobreza es multifacética y abarca dimensiones materiales, sociales, culturales y espirituales. En la FAO reconocemos que el hambre es tanto causa como consecuencia de la pobreza multidimensional y que debe abordarse mediante un enfoque integral, intersectorial y multilateral que aproveche las lecciones del pasado y adopte soluciones concretas con visión de futuro. La transformación de los sistemas agroalimentarios globales para que sean más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles es la única manera viable de abordar las facetas económicas, humanas, sociales y ambientales de la pobreza y el hambre. Hoy conmemoramos un momento histórico. La FAO nació del hambre, de la guerra, de la devastación. Nuestros fundadores compartieron una visión sencilla. Trabajando juntos podemos vencer el hambre. Hoy nos mantenemos firmes en nuestra convicción de que juntos somos mejores. Debemos aprovechar el legado de la FAO para dejar un mundo sin hambre para nuestros hijos y nietos. El progreso desde 1945 ha sido inmenso. Sin embargo, el hambre sigue siendo una realidad para millones de personas.
Yet, hunger remains a reality for millions of people. Sabemos que el mundo produce suficiente alimento para todos. That the Sin embargo, la world produces enough disponibilidad food for everyone. Yet, food availability, y la accesibilidad y asequibilidad de los alimentos no son iguales para todos. Durante 8 décadas, la FAO apoya a la comunidad internacional y juntos hemos logrado mucho. The Codex Alimentarius was established set the international standard to ensure the safe food for all. And in times of crisis recently, En tiempos de crisis actuamos juntos cuando la langosta del desierto azotó África Oriental en 2019. Se movilizaron 231 millones de dólares estadounidenses, lo que permitió salvar 1.700 millones de dólares estadounidenses en cultivos y asegurar la alimentación de más de 40 millones de personas. Esto se logró con la colaboración de muchas instituciones como los Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y tantos otros países que contribuyeron al desarrollo y sobre todo para afrontar esta crisis que afectó a África Oriental. Fue un verdadero desastre. Estos éxitos son el resultado del trabajo conjunto, demuestran el poder del multilateralismo en su máxima expresión. Sin embargo, la historia nos enseña que el progreso es frágil. Las crisis climáticas, las plagas y enfermedades, las recesiones económicas y los efectos devastadores de los conflictos prolongados no respetan fronteras, destruyen años de progreso y demuestran que ningún país puede ni debe afrontar estas crisis solo. En todo el mundo, más de 1.000 millones de personas trabajan en los sistemas agroalimentarios que nos representan. Nuestro legado no puede construirse sin empoderar a quienes producen nuestros alimentos y a quienes heredarán el sistema. Debemos seguir enfocándonos en el empoderamiento de las mujeres, garantizando sus derechos sobre la tierra, brindando el acceso al crédito y a la tecnología. Su santidad nos recuerda la importancia intrínseca de la dignidad y los derechos de las mujeres, particularmente frente a la pobreza y a la exclusión. Hoy se trata de mirar hacia el futuro que la juventud ya está forjando. Debemos hacer que la agricultura sea atractiva para los jóvenes, facilitando su acceso a la tierra, la financiación y las herramientas digitales. Debemos capacitarlos no solo para participar, sino para liderar. Debemos darles la pluma para escribir el siguiente capítulo. Necesitamos reconocer que los pueblos indígenas son socios esenciales para un futuro sostenible. Su papel no se limita a proporcionar alimentos a sus propias comunidades. Se trata de salvaguardar los cimientos mismos de nuestros sistemas agroalimentarios globales. Al apoyarnos, no solo defendemos los derechos humanos, invertimos en la seguridad alimentaria para toda la humanidad y debemos fortalecer y apoyar a los pequeños agricultores, brindándoles las herramientas que necesitan para ganar poder de negociación, reducir las pérdidas post cosecha y acceder a mercados más amplios. Los pequeños agricultores producen la mayor parte de los alimentos que consumimos. Sin embargo, casi siempre se les deja al margen de la sociedad. Debemos asegurarnos que las mujeres, los jóvenes, los pueblos indígenas y los pequeños agricultores sean los héroes de nuestro legado. Su santidad, sus majestades, excelencias, damas y caballeros, estimados colegas y amigos.
Para conmemorar el evento histórico de hoy, inauguramos oficialmente el Museo y la Red de Alimentación y Agricultura aquí, en la sede de la FAO. El museo es con la participación del presidente Mattarella y la primer ministro Giorgia Meloni. Hoy se inauguró este museo y la Red de la Alimentación y Agricultura aquí, que es una plataforma educativa dinámica y una red mundial que aúna el patrimonio y las tradiciones agrícolas, la ciencia y la innovación. Es un icono del trabajo que viene haciendo la FAO. El museo y la red de amplificación amplifica la misión de la FAO utilizando el lenguaje universal del arte y la cultura. De este modo informará, involucrará e inspirará a las personas a actuar. En este Día Mundial de la Alimentación, honremos nuestra humanidad común, reflexionando juntos y aprendiendo uno de otros, compartiendo y colaborando con respeto y comprensión mutuos por un futuro mejor y con mayor seguridad alimentaria para todos en este planeta. Tenemos la capacidad de acabar con el hambre y la malnutrición. La historia de la FAO demuestra que el progreso es posible. En este Día Mundial de la Alimentación encontremos la voluntad de actuar juntos con pasión y dedicación. Que la erradicación del hambre sea nuestro legado. La comida es más que un simple sustento, es dignidad, es esperanza, es paz. Not just the object of the charity, but central in shaping a better society. This call for the policies that promote justice and equity. Esto exige que se promueva la justicia, la igualdad y la conversión personal como piedra angular de la transformación. Hoy escuchemos este llamado, un llamado que trasciende fronteras y también creencias. Seamos mejores juntos. Ahorremos 80 años de progreso asegurando los próximos 80 años de alimento, dignidad y esperanza para todas las personas en todas partes, sin dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Muchas gracias. Este ha sido el discurso de apertura de esta celebración a cargo del Dr. Ku Dong-yu, director general de la FAO, aquí en la sede central de esta institución de Naciones Unidas en Roma. En este momento se está presentando al Santo Padre León XIV, quien dirigirá un discurso también con ocasión del Día Mundial de la Alimentación y la celebración del 80º aniversario de la fundación de la FAO. Les está dando la bienvenida a nombre de la FAO al Santo Padre en esta doble celebración de Naciones Unidas. El Santo Padre pronunciará su discurso en español y dejamos entonces escuchar las palabras del Papa León XIV. Señor Director General, distinguidas autoridades, excelencias, señoras y señores, permítanme ante todo expresar mi más cordial agradecimiento por la invitación a compartir esta memorable jornada con todos ustedes. Visito esta prestigiosa sede siguiendo el ejemplo de mis predecesores en la Cátedra de Pedro, que otorgaron a la FAO una especial estima y cercanía, conscientes del relevante mandato de esta organización internacional. Saludo a todos los presentes con gran respeto y deferencia, y a través de ustedes, como servidor del Evangelio, expreso a todos los pueblos de la tierra mi más ferviente anhelo de que la paz reine por doquier. El corazón del Papa, que no se pertenece a sí mismo, sino a la Iglesia
y en cierto modo a toda la humanidad, mantiene viva la confianza de que si se derrota el hambre, la paz será el terreno fértil del que nazca el bien común de todas las naciones. A 80 años de la institución de la FAO, nuestra conciencia debe interpelarnos una vez más frente al drama siempre actual del hambre y la malnutrición. Poner fin a estos males incumbe no solo a empresarios, funcionarios o responsables políticos. Es un problema cuya solución todos debemos concurrir. Agencias internacionales, gobiernos, instituciones públicas, ONGs, entidades académicas y sociedad civil, sin olvidar a cada persona en particular, que ha de ver en el sufrimiento ajeno algo propio. Quien padece hambre no es un extraño, es mi hermano, y he de ayudarlo sin dilación alguna. El objetivo que nos ve ahora reunidos es tan noble como ineludible: movilizar toda energía disponible en un espíritu de solidaridad para que el mundo no haya nadie al que le falte el alimento necesario, tanto en cantidad como en calidad. De esta manera se acabará con una situación que niega la dignidad humana, compromete el desarrollo deseable, obliga inicuamente a muchedumbres de personas a abandonar sus hogares y obstaculiza el entendimiento entre los pueblos. Desde su fundación, la FAO ha orientado infatigablemente su servicio para que el desarrollo de la agricultura y la seguridad alimentaria sean objetivos prioritarios de la política internacional. En este sentido, a 5 años del cumplimiento de la Agenda 2030, hemos de recordar con vehemencia que alcanzar el hambre cero solo será posible si existe una voluntad real para ello y no únicamente solemnes declaraciones. Por esto mismo, con renovado apremio, hoy estamos llamados a responder a una pregunta fundamental. ¿Dónde estamos en la acción contra la plaga del hambre que continúa flagelando atrozmente a una parte significativa de la humanidad? Es preciso y sumamente triste mencionar que a pesar de los avances tecnológicos, científicos y productivos, 673 millones de personas en el mundo se van a la cama sin comer. Y otros 2.300 millones no pueden permitirse una alimentación adecuada desde el punto de vista nutricional. Son cifras que no podemos reputar como meras estadísticas. Detrás de cada uno de estos números hay una vida truncada, una comunidad vulnerable. Hay madres que no pueden alimentar a sus hijos. Quizá el dato más conmovedor sea el de los niños que sufren la malnutrición, con las consecuentes enfermedades, el retraso en el crecimiento motor y cognitivo. Esto no es casualidad, sino la señal evidente de una insensibilidad imperante, de una economía sin alma, de un cuestionable modelo de desarrollo y de un sistema de distribución de recursos injusto e insostenible. En un tiempo en el que la ciencia ha alargado la esperanza de vida, la tecnología ha acercado continentes y el conocimiento ha abierto horizontes antes inimaginables. Permitir que millones de seres humanos vivan y mueran golpeados por el hambre es un fracaso colectivo, un extravío ético, una culpa histórica. Los escenarios de los conflictos actuales han hecho resurgir el uso de los alimentos como arma de guerra, contradiciendo todo el trabajo de sensibilización llevado adelante por la FAO,
durante estas 8 décadas. Cada vez parece alejarse más ese consenso expresado por los estados que considera la inanición deliberada un crimen de guerra, como también el impedir intencionalmente el acceso a los alimentos a comunidades o pueblos enteros. El derecho internacional humanitario prohíbe, sin excepción, atacar a civiles y bienes esenciales para la supervivencia de las poblaciones. Hace unos años, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó unánimemente esta práctica, reconociendo la conexión entre conflictos armados e inseguridad alimentaria y estigmatizando el uso del hambre infligido a civiles como método de guerra. Esto parece olvidado, pues con dolor somos testigos del uso continuo de esa estrategia cruel que condena a hombres, mujeres, niños al hambre, negándoles el derecho más elemental, el derecho a la vida. Sin embargo, el silencio de quienes mueren de hambre grita en la conciencia de todos, aunque a menudo sea ignorado, acallado o tergiversado. No podemos seguir así, ya que el hambre no es el destino del hombre, sino su perdición. Fortalezcamos, pues, nuestro entusiasmo para remediar este escándalo. No nos detengamos pensando que el hambre es solo un problema que resolver. Es más, es un clamor que sube al cielo y que requiere la veloz respuesta de cada nación, de cada organismo internacional, de cada instancia regional, local o privada. Nadie puede quedar al margen de luchar denodadamente contra el hambre. Esta batalla es de todos. Excelencias, hoy en día asistimos a paradojas ultrajantes. ¿Cómo podemos seguir tolerando que se desperdicien ingentes toneladas de alimentos mientras muchedumbres de personas se afanan por encontrar en la basura algo que llevarse a la boca? ¿Cómo explicar las desigualdades que permiten a unos pocos tenerlo todo y a muchos no tener nada? ¿Cómo no se detienen inmediatamente las guerras que destruyen los campos antes que las ciudades, llegando incluso a escenas indignas de la condición humana, en las que la vida de las personas, y en particular la de los niños, en vez de ser cuidada, se desvanece mientras van en busca de comida con la piel pegada a los huesos? Contemplando el actual panorama mundial, tan penoso y desolador por los conflictos que lo afligen, da la impresión de que nos hemos convertido en testigos abúlicos de una violencia desgarradora, cuando en realidad las tragedias humanitarias por todos conocidas tendrían que instarnos a ser artesanos de paz, munidos del bálsamo sanador que requieren las heridas abiertas en el corazón mismo de la humanidad. Una sangría que debería atraer inmediatamente nuestra atención y que habría de llevarnos a redoblar nuestra responsabilidad individual y colectiva, despertándonos del letargo aciago en el que con frecuencia estamos sumidos. El mundo no puede seguir asistiendo a espectáculos tan macabros como los que están en curso en numerosas regiones de la tierra. Hay que darlos por zanjados cuanto antes. Ha llegado la hora, pues, de preguntarnos con lucidez y coraje: ¿se merecen las generaciones venideras un mundo que no es capaz de erradicar de una vez por todas el hambre y la miseria? ¿Es posible que no se pueda acabar con tantas y tan lacerantes arbitrariedades como asignan negativamente la familia humana? ¿Pueden los responsables políticos y sociales seguir polarizados, gastando tiempo y recursos en discusiones inútiles y virulentas, mientras aquellos a quienes deberían de servir
continúan olvidados y utilizados en aras de intereses partidistas. No podemos limitarnos a proclamar valores, debemos encarnarlos. Los eslóganes nos sacan de la miseria. Urge una superación de un paradigma político tan enconado, basándonos en una visión ética que prevalezca sobre el pragmatismo vigente que reemplaza a la persona con el beneficio. No basta con invocar la solidaridad, debemos garantizar la seguridad alimentaria, el acceso a los recursos y el desarrollo rural sostenible. En este sentido, me parece un verdadero acierto que la Jornada Mundial de la Alimentación se celebre este año bajo el lema Mano de la mano por unos alimentos y un futuro mejores. En un momento histórico, marcado por profundas divisiones y contradicciones, sentirse unidos por el vínculo de la colaboración no es solo un hermoso ideal, sino un llamamiento decidido a la acción. No hemos de contentarnos con llenar paredes con grandes y llamativos carteles. Ha llegado el tiempo de asumir un renovado compromiso que incida positivamente en la vida de aquellos que tienen el estómago vacío y esperan de nosotros gestos concretos que los arranquen de su postración. Tal objetivo solo puede alcanzarse mediante la convergencia de políticas eficaces y una implementación coordinada y sinérgica de las intervenciones. La exhortación a caminar juntos en concordia fraterna debe convertirse en el principio rector que oriente las políticas y las inversiones, porque únicamente a través de una cooperación sincera y constante se podrá construir una seguridad alimentaria justa y accesible para todos. Solo uniendo nuestras manos podremos construir un futuro digno en el cual la seguridad alimentaria se reafirme como un derecho y no como un privilegio. Con esta convicción quisiera evidenciar que en la lucha contra el hambre y en el fomento de un desarrollo integral, el papel de la mujer se configura como indispensable, aunque no siempre sea suficientemente apreciado. Las mujeres son las primeras en velar por el pan que falta, en sembrar esperanza en los surcos de la tierra, en amasar el futuro con las manos encallecidas por el esfuerzo. En cada rincón del mundo, la mujer es silenciosa arquitecta de la supervivencia, custodia metódica de la creación. Reconocer y valorar su papel no es solo cuestión de justicia, es garantía de una alimentación más humana y más duradera. Excelencias, conociendo la proyección de este foro internacional, déjenme que subraye sin ambajes la importancia del multilateralismo frente a nocivas tentaciones que tienden a erigirse como autocráticas en un mundo multipolar y cada vez más interconectado. Se hace, por tanto, más necesario que nunca repensar con audacia las modalidades de la cooperación internacional. No se trata solo de individuar estrategias o realizar prolijos diagnósticos. Lo que los países más pobres aguardan con esperanza es que se oiga sin filtros su voz, que se conozcan realmente sus carencias y se les ofrezca una oportunidad, de modo que se cuente con ellos a la hora de solucionar sus verdaderos problemas, sin imponerles soluciones fabricadas en lejanos despachos, en reuniones dominadas por ideologías que ignoran frecuentemente culturas ancestrales, tradiciones religiosas o costumbres muy arraigadas en la sabiduría de los mayores. Es imperioso construir una visión
que haga que cada actor del escenario internacional pueda responder con mayor eficacia y prontitud a las genuinas necesidades de aquellos a quienes estamos llamados a servir mediante nuestro compromiso cotidiano. Today, we can no longer delude ourselves. Hoy ya no podemos engañarnos pensando que las consecuencias de nuestros fracasos solo afectan a quienes permanecen ocultos. Los rostros hambrientos de tantos que aún sufren nos interpelan y nos invitan a reexaminar nuestro estilo de vida, nuestras prioridades y, en general, nuestra forma de vivir en el mundo actual. Precisamente por eso quiero llamar la atención en este foro internacional sobre las multitudes que carecen de acceso a agua potable, alimentos, atención médica esencial, vivienda digna, educación básica o trabajo digno, para que podamos compartir el dolor de quienes se alimentan solo de desesperación, lágrimas y miseria. ¿Cómo no recordar a todos los condenados a muerte y penurias en Ucrania, Gaza, Haití, Afganistán, Mali, República Centroafricana, Yemen y Sudán del Sur, por nombrar solo algunos lugares del planeta donde la pobreza se ha convertido en el pan de cada día de tantos hermanos y hermanas nuestros? La comunidad internacional no puede mirar hacia otro lado. Debemos hacer nuestro sufrimiento. No podemos aspirar a una vida social más justa si no estamos dispuestos a liberarnos de la apatía que justifica el hambre como si fuera música de fondo a la que hemos acostumbrado, un problema irresoluble o simplemente la responsabilidad de otros. No podemos exigir acciones a los demás si nosotros mismos no cumplimos con nuestros propios compromisos. Por nuestra omisión nos convertimos en cómplices de la promoción de la injusticia. No podemos esperar un mundo mejor, un futuro brillante y pacífico, si no estamos dispuestos a compartir lo que hemos recibido. Solo entonces podremos afirmar con verdad y valentía que nadie se ha quedado atrás. Invoco sobre todos ustedes reunidos hoy aquí en la FAO y sus funcionarios que se esfuerzan a diario por cumplir con sus responsabilidades con virtud y predican con el ejemplo las bendiciones de Dios que cuida de los pobres, los hambrientos y los desamparados. Que Él renueve en cada uno de nosotros esa esperanza que no defrauda. Los desafíos que tenemos por delante son inmensos, pero también lo son nuestro potencial y las posibilidades, líneas de acción. El hambre tiene muchos nombres y pesa sobre toda la familia humana. Toda persona humana tiene hambre no solo de pan, sino también de todo aquello que le permita madurar y crecer hacia la felicidad para la que ha sido creada. Hay un hambre de fe, esperanza y amor que debe canalizarse hacia la respuesta integral que estamos llamados a dar juntos. Lo que Jesús dijo a sus discípulos ante una multitud hambrienta sigue siendo un desafío clave y apremiante para la comunidad internacional. Denles ustedes de comer. Con la pequeña contribución de los discípulos, Jesús obró un gran milagro. No se cansen, pues, de pedirle hoy a Dios la valentía y la energía para seguir trabajando por una justicia que dé resultados duraderos y beneficiosos. En sus esfuerzos siempre podrán contar con la solidaridad y con el compromiso de la Santa Sede y de las instituciones de la Iglesia Católica, listas para salir al servicio de los más pobres y desfavorecidos del mundo. Muchas gracias. Con esta reafirmación del compromiso de la Santa Sede y de la Iglesia Católica, que está siempre lista a servir, ha dicho el Papa León XIV, concluye el discurso que el Santo Padre ha dirigido a todos los participantes en esta asamblea plenaria con ocasión del 80 aniversario de fundación de la FAO y también con ocasión
de la celebración del Día Mundial de la Alimentación. Un discurso bastante intenso, tocante, evidenciando los aspectos más importantes que hoy en día tiene que ver con el hambre y no solamente con el acceso a los alimentos, sino también con la nutrición de la mayor parte de la población. Tanto el Papa León XIV como el director general de la FAO han subrayado cifras importantes de esta crisis que afecta a la mayor parte del mundo. Una crisis que afecta enormemente a millones de personas, como ha dicho, 663 millones de personas que se van a la cama sin comer y 2.300 millones de personas que no pueden permitirse una alimentación adecuada desde el punto de vista nutricional. Deben de ser cifras que no solamente sean estadísticas, dijo el Papa, sino números que nos hagan reflexionar, pensar y actuar en favor de los más necesitados. De este modo, estimados oyentes, llegamos al final de la transmisión. Les dejamos en streaming con los diferentes actos que se vienen desarrollando en la sede central de la FAO aquí en Roma con ocasión de este 80 aniversario. Y a nombre de todos los integrantes del equipo de Vatican News en español y de quien estuvo con usted, Renato Martínez, les agradecemos por haber estado con nosotros. Los invitamos a seguir en sintonía de Vatican News y también acompañar al Santo Padre en las próximas actividades que van a realizarse este fin de semana, como la canonización de 7 beatos, entre ellos 2 venezolanos y un primer santo también que será declarado de Papúa Nueva Guinea, la Santa Misa de canonización este domingo a las 10 de la mañana en la Plaza de San Pedro. Muchísimas gracias, que tengan una buena continuación. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. That's a really beautiful perspective and something we really need right now. Let us give His Holiness a round of applause. I'm sure he will hear it again. And we will have a short interlude while the Director General accompanies His Holiness Pope Leo XIV, and we ask that all other guests please just remain here with us. You won't be alone because we're actually going through a couple of things with you. Dick, Yeah. please. Look, it's such a privilege to be here with you and to mark FAO's 80th anniversary. Over the years, I've worked in many, many countries for FAO, including several as FAO representative, country director. I've seen with my own eyes, I've felt with my own heart how access to food is about so much more than just nourishment, however important that is. Access to food is also about dignity. It's also about peace. It's also about stability. And I've seen how deeply food security and peace, how closely they're intertwined. Our shared efforts to strengthen agri-food systems and protect livelihoods matter so much today. Absolutely, Richard. You know, High School Musical taught me that we are all in this together. And as the first ever United Nations Youth Champion 15 years ago, I learned how advocacy and the partnerships that we build, including those beyond traditional systems, can drive real and lasting change. And so today, as I join you on this World Food Day, I especially want to shine a bright light on the food and nutrition needs of young people and women farmers all around the world. So one thing is that when I started my career, I started as a filmmaker and a photographer. And then I spent 2 decades with the United Nations around the world, be it in peacekeeping or peace building. And one of the things that really spoke to me is that you have to, and we all have to hear what is needed from the people who are on the ground and in all of the places where we work. So I think one of the best things to do is to go now on this journey together through videos and the voices of those people who are on the ground, resilient, doing implementing what it is that all of us in these rooms are talking about, what you were talking about, Richard. So we are off on a small tour. We will be stopping by His Majesty's homeland of Lesotho. We'll also be going to Sao Tome and Principe. We'll be going to the 8th UN Secretary General's home as well, the Republic of Korea, Ecuador, and Turkey. So please stay with us. We'll stop in the between this journey, but we'll be here with you.
arılarda şunu fark ettim. Onların sesleri insan tarafı gibi geliyor. Ve ben bunu gördükten sonra bundan ayrılmak istemedim ve bunu kendim mesleğe dönüştürdüm. Ve şu anda seçtiğim tercihten çok memnunum. Ben Züleyha Ceylan, 22 yaşındayım. Şu anda arıcılık teknikeriyim. Kaan'ın bana verdiği desteklerde en önemli olan noktalardan biri şuydu. Ben ürettiğim ürünlerin nasıl satılacağı konusunda kendimi biraz eksik hissediyordum. Ama nasıl satılabileceğim, hangi yerlerde bunu paylaşabileceğim, nasıl paylaşımlarda bulunmanın önemli olduğuna dair. Onun haricinde işte koloni bakımı yöntemi nasıl olması lazım. Bunların hepsi benim için gayet yeterliydi zaten. Evet 5 senedir bu işin içindeyiz. Ancak burada aldığımız eğitimlerle aslında bir yol haritası belirledim kendime.
C'è sempre qualche ritardatario. Hay siempre alguien que llega tarde. Bene. Buongiorno. Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos. Es un gran placer tener esta nueva oportunidad de estar aquí con la Pontificia Comisión de la Protección de Menores. Tenemos hoy el informe anual sobre los procedimientos de la Iglesia sobre la protección. El año pasado presentamos el primer informe. Cambiaron las cosas, pero queda fuerte el compromiso de la Comisión con una rendición de cuentas muy puntual de las estrategias y políticas para proteger a adultos y menores en condiciones de vulnerabilidad, en situaciones de abuso en el seno de la Iglesia. Y a la luz de las informaciones recibidas, es importante ayudar a las estructuras eclesiales de manera que sean lugares más seguros para todos los que están presentes en este mundo, y es importante acoger los que sufren. Es una tarea complicada, sin duda alguna, que requiere a veces una posición poco oportuna, con un bien más alto, el bien de quien ha vivido el mal y tiene el derecho y la necesidad de ser escuchado. Todo esto encuentra espacio en el informe que tenéis en vuestras manos o que habéis recibido ya. Ayer por la noche anticipamos el envío ayer por la noche porque nos parecía importante estudiarlo. La conversación de hoy es una conversación que debe seguir el contenido que vemos en el informe mismo. Un saludo a los ponentes que están aquí con nosotros hoy y que vamos a escuchar, y también un saludo especial a todas las personas que de una manera u otra han participado en el desarrollo del informe y que trabajan por la comisión. Teresa Kattelkamp, que está aquí con nosotros en particular. Y para presentar el contenido de este trabajo, nuestro compromiso en esta dirección, me gustaría darle la palabra al nuevo presidente de la comisión, Excelencia Monseñor Tibi. Bienvenido, es un gran placer tenerle aquí. Gracias por participar en esta sesión. Tengo el honor de presentar el segundo informe anual de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores como nuevo presidente. Como ya expliqué cuando me nombraron el 5 de julio del año pasado, quiero trabajar con humildad con esta nueva misión. Estoy consciente de los desafíos que esta misión conlleva y también con gratitud hacia el Santo Padre, Papa León XIV. Además, me gustaría expresar mi gratitud hacia Su Eminencia el Cardenal Chomali. El cardenal guió nuestra comisión en los últimos 10 años con determinación, valentía y sinceridad en cada etapa. Además, me uno a nuestros integrantes, a nuestro personal pasado y presente, para decir gracias. Y en nombre de nuestra comisión me gustaría también decir gracias a todas las personas víctimas y a todos los supervivientes, que son muchos años que nos confían su confianza, una confianza que nos llama hacia un compromiso. Con gratitud intentamos siempre escuchar e involucrar a estas personas en nuestra misión. Como podéis notar, este es un punto fundamental en el informe anual que presentamos hoy. Al caminar junto a las víctimas y a los supervivientes, hemos desarrollado una profunda convicción de que el camino hacia una cultura de protección no es un camino solo para las víctimas y los supervivientes, sino con ellos. Y este camino de conversión requiere que lo que escuchemos nos toque. Por ende, la Comisión quiere que las víctimas y los supervivientes entiendan que estamos allí, que les estamos flanqueando. Además, me parece importante decirles gracias a todas las personas presentes
aquí hoy, las personas que nos siguen en línea en todo el mundo. Vuestra presencia y vuestra atención para la Comisión es un testimonio vivo de la existencia, de la importancia del crecimiento de un enfoque global a las cuestiones que tienen que ver con la protección de menores y personas vulnerables. Comprometerse en una misión de escucha, en un enfoque más amplio de protección, requiere que la Iglesia sea profesionalmente preparada y que esté equipada con marcos claramente explicados en términos de protección. Nuestras medidas de prevención y apoyo para las víctimas y los supervivientes deben contar con el apoyo de estructuras estables, accesibles e informadas sobre el trauma. Es una obra de todo el pueblo de Dios y que también forma parte de nuestras sociedades. Como se ha solicitado a nuestro comité, el informe anual está diseñado para proporcionar una descripción confiable de lo que se está haciendo actualmente y de lo que debe cambiar para que las autoridades competentes puedan actuar. Como tal, el informe anual pretende ser una herramienta que acompañe la misión de protección de la Iglesia. Y es importante señalar que el informe anual tiene en cuenta la subsidiariedad. De hecho, queremos acompañar a las autoridades eclesiásticas, obispos, superiores mayores, líderes laicos, en sus misiones, en el fortalecimiento de los medios de protección y en la promoción de normas comunes a todas las culturas. Como obispo, como bautizado, yo sé que cuando hablamos de la verdad, escuchando a las víctimas y a los supervivientes, cuando cuidamos de las personas heridas, acompañándolas, cuando cuidamos de los más frágiles, trabajando para la prevención, entonces estamos en el centro de nuestra misión y contribuimos a que la buena noticia sea escuchable. El segundo informe anual que se les presenta hoy es el resultado del trabajo de todo un equipo. Me gustaría agradecer a cada uno de los autores por la energía desplegada, por el profesionalismo y el resultado, en particular Maud Buchicchio y Stefano Mattei, junto con todos los expertos regionales. En cada edición del informe anual compartimos mejores prácticas, reflexionamos sobre los desafíos persistentes y discernimos los cambios que se deben realizar. En el camino, aspiramos a que la Iglesia sea cada vez más una casa que protege, que este segundo informe anual contribuya a todo esto con la ayuda de todos nosotros. Gracias. Muy bien, gracias por subrayar la importancia de que este camino que llevó a este segundo informe se haya hecho junto con las víctimas, flanqueando a las víctimas, conscientes del dolor de las víctimas y ayudándoles en este sentido. Ahora, la profesora Maud Buchicchio, encargada del informe anual. Muchísimas gracias y gracias por estar aquí. Gracias, muchísimas gracias por estar aquí, todos y todas. Es un gran placer hablar aquí con este público. Sabemos que hoy marca otro paso decisivo en el camino de la Iglesia hacia la transparencia y la rendición de cuentas. Con la publicación del segundo informe anual, ofrecemos más orientación sobre cómo fomentar una cultura de salvaguardia. Este trabajo tiene sus raíces en la justicia conversional, una transformación de la conciencia y el compromiso que se hace evidente a través de la acción. Es un honor para mí dirigirme a ustedes como miembro de la Comisión y presidente del equipo del informe anual. El informe anual refleja la experiencia colectiva de los miembros y del personal de la Comisión, pasados y presentes. Se trata de profesionales multidisciplinarios de la protección del más alto nivel.
El informe anual es la mejor herramienta de la Comisión para compartir este conocimiento con nuestras principales partes interesadas y el público en general. Esto es crucial para nuestro mandato, para proporcionar orientación universal tanto en prevención como en respuesta. Deseo agradecer a los medios de comunicación por su papel indispensable en elevar las voces de las víctimas y supervivientes. Cuando la Iglesia institucional no ha escuchado, sois un aliado insustituible. Gracias por estar aquí hoy. Por favor, continúen con este invaluable trabajo como denunciantes, exponiendo el abuso y exigiendo una rendición de cuentas. A partir de mi experiencia en el Consejo de Europa y como relator especial de la ONU, he aprendido que el impacto de cualquier informe está determinado por datos creíbles y recomendaciones prácticas. Los datos fiables están en el centro de cualquier esfuerzo de rendición de cuentas y su ausencia pone en peligro nuestra lucha contra el abuso sexual de niños. Por ello, nuestra comisión se propuso diseñar una metodología progresiva que presente datos cada vez más verificables y orientaciones prácticas. Al hacerlo, la Comisión, por su parte, también está contribuyendo a abordar la brecha mundial en los datos sobre la violencia sexual contra los niños. Observé esta brecha de datos globales en 2018 como relator especial de las Naciones Unidas y vuelvo a llamar la atención sobre este punto hoy. En este contexto específico de la Iglesia es alarmante. Nuestro primer informe publicado el año pasado, los comentarios que recibimos nos enseñaron la importancia de una inclusión más amplia en su preparación. Y esto incluye a las víctimas, sobrevivientes, las entidades de la Iglesia a las que acompañamos y las organizaciones totalmente externas a la Iglesia. Bueno, permítanme comenzar con nuestra inclusión de las víctimas y sobrevivientes en este informe anual. Escuchar a las víctimas y sobrevivientes es el primer paso para lograr una Iglesia más segura para nuestros hijos. Todos debemos una respuesta honesta a las innumerables víctimas y sobrevivientes conocidos y desconocidos que han tenido el coraje, la valentía de hacer sonar la alarma sobre el abuso. A pesar de obstáculos inimaginables, y este informe anual es un testimonio del papel clave que desempeñan en el labor de la Comisión. En nuestro primer informe publicado el año pasado implementamos una metodología piloto en una de nuestras regiones. Esto fue diseñado para garantizar un enfoque centrado en las víctimas del informe anual desde sus primeros desarrollos. Cuando presentamos el piloto, la Comisión reconoció abiertamente la necesidad de dar una representación mucho más amplia a esta población tan importante. Y con el segundo informe anual hemos ampliado el grupo focal inicial a nuestras 4 regiones: África, América, Asia, Oceanía y Europa. El proceso incluyó sesiones de escucha individuales guiadas por profesionales capacitados con aproximadamente 40 participantes de víctimas sobrevivientes de todo el mundo. Las conclusiones pormenorizadas de estas consultas directas se resumen en una sección específica del presente informe. Sin embargo, quiero destacar uno de los puntos más consistentes que surgieron. Las víctimas sobrevivientes quieren sentirse escuchadas y validadas en sus experiencias. Como dijo un participante, tomar la palabra de las víctimas sobrevivientes debería ser la posición predeterminada. Su testimonio proporcionó especialmente información a nuestro trabajo sobre el concepto de reparaciones. Hemos podido compilar un vademecum operativo como resultado de nuestro estudio sobre este importante pilar de la justicia conversional. Ofrecemos esto como una herramienta práctica para guiar a la Iglesia. Nuestro estudio reveló claramente que la Iglesia debe ampliar su comprensión de las reparaciones más allá de la compensación financiera. Un enfoque verdaderamente integral de las reparaciones incluye 1. Acogida, escucha y cuidado. 2. Comunicaciones públicas, privadas y disculpas. 3.
apoyo espiritual y psicoterapéutico. 4. Apoyo financiero. 5. Reformas institucionales y disciplinarias. 6. Iniciativas de salvaguardia en toda la comunidad eclesial. Esto es uno de los puntos clave y, como dijo uno de los participantes de nuestro grupo, me ofrecieron 20.000 euros o dólares, pero todo lo que quería era una disculpa. Si bien solo es la perspectiva de un individuo, cito el testimonio de este participante para enfatizar la importancia de las reparaciones dinámicas personalizadas para responder a las necesidades de las víctimas y sobrevivientes. Este informe anual también desarrolla una metodología utilizando la base de datos del Comité de los Derechos del Niño de la ONU para señalar y citar cualquier referencia a la salvaguardia o al abuso en la Iglesia Católica. Mi colega, el profesor Benyam Mezmur, que está aquí a mi derecha, es el más indicado para describir este mecanismo de presentación de informes con mayor detalle, dada su experiencia de primera mano como miembro de ese distinguido órgano de las Naciones Unidas. En resumen, esta adición a la metodología de la sección 1 nos permite presentar los hallazgos de la revisión del Comité de Países Individuales directamente junto con nuestros datos de las conferencias episcopales en esos mismos países. Esto nos permite cruzar nuestros datos internos con una fuente independiente y externa. Esto representa una mejora importante en nuestra verificación de datos. Este informe anual también aprovecha aún la notable arquitectura institucional de la Iglesia para su recopilación de datos. Llamados a acompañar de cerca a las iglesias locales al mismo tiempo que aportamos un punto de vista no nativo, tenemos que seguir trabajando con los nuncios apostólicos, que están en una posición única para brindar una perspectiva profundamente perspicaz sobre los desafíos de salvaguardia que enfrenta un país determinado. Este año, la Comisión solicitó aportes de las nunciaturas apostólicas en cada uno de los países cubiertos en la sección 1. Estamos agradecidos por todas aquellas entidades de la Iglesia que se comprometieron con la metodología de nuestro informe anual con integridad y sinceridad. Nuestro camino sinodal juntos ya ha sido mutuamente enriquecedor y creo que el documento que publicamos hoy lo refleja. En medio de estos desarrollos positivos en nuestra metodología, nos comprometemos nuevamente con la mejora continua, sabiendo que aún no estamos con un instrumento de información completamente maduro. El informe anual es una herramienta de empoderamiento para aquellos que esperan unirse al creciente coro del Ministerio de Salvaguardia de la Iglesia. Les pido que se comprometan seriamente con este texto en las próximas semanas y meses. Crezcamos en número y dedicación para marcar el comienzo de una verdadera cultura del cuidado. Hoy y en los días venideros, os invito a ponernos todos en el lugar de los niños de todo el mundo, anhelando y mereciendo ser seguros y queridos. La sensación de seguridad de un niño comienza cuando escuchamos con nuestro corazón, no solo con nuestros oídos. Andemos juntos como hijos del Dios vivo y no nos cansemos de seguir caminando. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Maud. Gracias por estas palabras. Gracias por resaltar el papel y el valor de los periodistas que contribuyeron en la identificación de heridas escondidas, mirando con ojos atentos, conmovedores, teniendo en consideración a las víctimas. Gracias por el esfuerzo de incluir e integrar cada vez más las voces de las víctimas en el compromiso de la redacción de este informe, una cultura del cuidado. Bien, ahora le cedo el uso de la palabra al Monseñor Herrera, secretario de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores. Gracias por estar aquí. Gracias a todos ustedes por su presencia y participación en este lanzamiento del segundo reporte anual.
Quiero insistirles y compartirles a ustedes que este segundo reporte anual fue presentado al Santo Padre semanas atrás en la primera audiencia que el Santo Padre le dio a nuestro presidente, Monseñor Tivo. Tuve el gusto, el honor de acompañarlo y le presentamos este reporte anual. Sobre todo, le presentamos los hallazgos y las observaciones principales. Insistimos en la metodología del focus group que ustedes encontraron en el primer reporte como, digamos, una contribución de las víctimas, pero de una manera muy reducida, porque era solamente una región y un grupo muy pequeño de víctimas. En este segundo reporte anual le insistimos al Santo Padre que fue un grupo de 40 personas víctimas y sobrevivientes de las 4 regiones donde tenemos expertos regionales y pues le presentamos al Santo Padre sobre todo sus voces, sobre todo aquellas observaciones y hallazgos que también nos dijeron ellas. Luego hicimos una breve presentación de cada uno de los capítulos de este reporte anual, le indicamos que el dicasterio de este año fue el de la propaganda Fidei y también por primera vez presentamos el informe de una asociación laical, el Movimiento de los Focolarini. Esto me hace recordar el recorrido que como miembro de la Comisión Pontificia he realizado en estos 10 años. Aunque asumí esta responsabilidad como secretario solo hace año y medio, de todos modos soy testigo de lo que ha sido el diálogo y la conversación con los diversos dicasterios y especialmente con las iglesias particulares. Y me he dado cuenta que la colaboración con cada uno de estos dicasterios y de las iglesias particulares, sobre todo en estos últimos 3 años, cuando se promulgó Predicate Evangelium y cuando fue más claro nuestro mandato en el número 78, pues ha sido, digamos, más significativo la escucha y la colaboración entre todos los dicasterios y la Comisión Pontificia. De hecho, uno de los puntos que, digamos, quisiera resaltar son los compromisos de colaboración escritos que hemos realizado con algunos dicasterios. Es el caso de Propaganda Fidei, el dicasterio del clero, el dicasterio de los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica, y las diferentes diálogos y conversaciones que hemos comenzado a tener en cada una de las conferencias episcopales que nos han invitado, unas y otros que nosotros nos hemos autoinvitado, porque nos damos cuenta que era necesario insistir en algunos puntos, especialmente de sus políticas de prevención. Así, con Monseñor Tivo comenzamos un viaje por África visitando la Conferencia Episcopal de Costa de Marfil y la República Centroafricana. Fui a visitar la Conferencia Episcopal belga y no solamente me encontré con ellos, sino también con los encargados de políticas de prevención y el grupo de víctimas que se encontró con el Papa Francisco el año pasado en su capital, en Bruselas. Y pues esta visita constante a las iglesias particulares es una de las propuestas que hace ya parte de nuestro trabajo en la Comisión Pontificia. Pasado mañana viajo a Filipinas, en una semana estaré en México, luego visitando algunas conferencias episcopales de Europa como Malta y Eslovenia, y de esta manera pues se expresa lo que es propiamente el reporte anual, un punto de inicio para después comenzar a dialogar con cada una de las iglesias particulares sobre los hallazgos y las observaciones que hemos detallado en estos informes. Por último, quisiera resaltar el apoyo incondicional que hemos sentido del Papa León en toda esta propuesta. Creo que es el mismo compromiso que sentimos del Papa Francisco, ciertamente con un estilo diverso, su estilo personal, me atrevería a decirlo que es más analítico,
pero igualmente empático, pero de igual manera muy comprometido con todo el compromiso que nosotros tenemos como Comisión Pontificia de escuchar a las víctimas y que estén en el centro de nuestras prioridades. Muchas gracias. Grazie. Muchísimas gracias, Monseñor. Gracias por estas palabras. Gracias por dar voz al trabajo de 10 años de esta comisión. Gracias por resaltar la colaboración con los organismos de la curia, el trabajo con las conferencias episcopales. Ahora le cedo el uso de la palabra al profesor Benian de Wismundburg, miembro de la Pontificia Comisión de la Protección de Menores, por algunos pormenores más sobre la metodología, la construcción del informe. A usted la palabra. Muchísimas gracias, Mathieu, y gracias a todos y todas. Gracias por estar aquí. Es un gran placer ver a tantos rostros aquí. Voy a presentarme. Yo sé que no me conocen. Soy de Etiopía, vivo en Sudáfrica y trabajo con la Unión Africana. Son 11 años que trabajo con ellos. En particular he trabajado por lo que atañe a la protección de menores con Papa Francisco. Trabajé mucho cuando me nombró. Yo creo que no fue solo para mis credenciales. Creo que fue también porque yo trabajo mucho sobre el terreno. No siempre voy vestido así. Paso mucho tiempo sobre el terreno. Y hablo con las personas allí en la calle. Y me gustaría subrayar 3 puntos. Antes que nada, la importancia de abordar el tema de los datos. Sin duda alguna, el tema de los datos tiene un impacto muy fuerte en lo que hacemos si queremos seguir caminando, si queremos comprender de verdad la situación. Necesitamos datos, tenemos datos, pero sabemos que tenemos muchas informaciones que podemos entender gracias a los datos, porque es importante estudiar las informaciones que tenemos para comprender las intervenciones que tenemos que llevar a cabo, lo que funciona, lo que no funciona, las tendencias, los problemas, las dificultades, las partes interesadas involucradas. Son todas informaciones que podemos cosechar gracias a los datos. En UNICEF hace un año publicó un informe sobre la prevalencia y las tendencias de las situaciones de abuso en el contexto sexual. Es la primera vez que UNICEF hace algo de este tipo y en el informe también del año pasado vemos los desafíos relacionados con la falta de inversiones. Bueno, no es fácil recopilar los datos. Sabemos que los datos a veces no son claros, son muchos y los problemas de inversión a nivel de gestión de datos para nosotros son grandes desafíos. Tenemos cortes a los fondos en el mundo, en esta sociedad, que tienen un impacto negativo también en la infraestructura de recopilación de datos. No quiero enviar un mensaje equivocado. Es decir, que solo cuando tenemos muchos datos, cuando tenemos las informaciones apropiadas, podemos emprender camino. No es así. Sabemos que una persona sin esperanza ya es demasiado. Necesitamos esperanza. Una víctima que no tenga a nadie que les escuche y que no crea en lo que se está diciendo es una víctima que no tiene ayuda. Y cuando tenemos datos podemos encontrar los recursos. Tenemos diferenciaciones entre mujeres, hombres, abusos sexuales, violencia, trámite de contacto. Es importante recordar que tenemos que recopilar datos sobre los diferentes aspectos. Es esencial para seguir caminando en el contexto de la protección de menores. Y otro punto importante tiene que ver con los datos que proceden de los diferentes comitados o los comités sobre los derechos de la niñez. Por ejemplo, en 196 estados tenemos entidades independientes que hablan directamente con la Comisión
para los derechos de la niñez. Esto no lo vemos solo con las naciones, lo vemos también con diferentes sindicatos, organizaciones religiosas. Y sabemos que no todos los datos son puntuales o correctos. Es muy importante recordar que cuando los datos se contestan, después es posible estudiar estos datos para comprender si son ciertos. Esto es uno de los puntos clave. Tenemos que recordar que el Comité de las Naciones Unidas en ese sentido tiene un papel clave y tenemos que seguir incrementando las fuentes de datos. Tenemos muchos encuentros, por ejemplo, en el contexto de los aniversarios de la Convención sobre los Derechos de los Menores. Hoy nos preguntamos muy a menudo si los niños de hoy, los jóvenes de hoy, tienen más derechos con respecto al pasado. Es cierto, es así, pero tenemos algunas categorías de niños y jóvenes que no son tan afortunados. Y pensando en los datos de la CRC, es muy importante recordar que tenemos que seguir adelante, tenemos que recopilar datos sobre el terreno y después tenemos a personas involucradas en toda una serie de compromisos. Y también UNICEF en este sentido es clave. Otro punto que me gustaría resaltar tiene que ver con la inculturación en la justicia y en la conversión. ¿Qué significa para la realidad local? No se trata solo de la inculturación, es algo más. No todos hablan inglés o francés y es importante considerar los idiomas locales. ¿Qué significa esta cuestión de la justicia sobre el terreno en los países donde es difícil, por ejemplo, en algunas aldeas tener internet? Es importante adaptar todas estas cuestiones pensando en el nivel local. La justicia y la conversión constituyen una serie de conceptos que deben contestar a las necesidades del contexto local. Sabemos que la cultura no siempre se utiliza como herramienta para abusos. Tenemos que actuar, proteger a los niños. La cultura no se debe transformar en una herramienta en aras del mal. Gracias por vuestra atención. Estoy aquí si tienen preguntas. Gracias de verdad. Gracias, profesor. Gracias por hablar de la justicia y de la conversión, que son elementos esenciales para entender estas cuestiones a todos los niveles. Y gracias por subrayar que el informe reúne la posibilidad de identificar nuevos aliados en diferentes niveles para obtener los datos que mencionábamos. Y también tenemos que recordar la alianza con las víctimas a la luz de lo que comentaba la doctora Botquicchio en un contexto de la cultura del cuidado. Bien, pasemos ahora a las preguntas. Gracias por estar aquí. Empecemos con Carol Platz y después Scaramucci. Muchísimas gracias, Carol Glutz, del Catholic News Service. Tengo una pregunta sobre una de las observaciones que se resaltaron sobre el informe, sobre la importancia de comunicar, por ejemplo, públicamente cuando tenemos algunos casos en los que tenemos que alejar a religiosos. Lo que habéis recomendado al Vaticano en este sentido, sobre todo al Dicasterio para la Doctrina de la Fe. ¿Cómo funciona? Si tenemos este tipo de situación, tenemos que informar a los periodistas. Nosotros no recibimos los detalles pormenores sobre las razones por las que alguien se demite. No sé si tenéis recomendaciones en este sentido, por lo que atañe a la comunicación. Bueno, ¿es una pregunta para alguien en particular? Por favor, el secretario, si quiere comentar. Secretario, que es el primero que le preguntan. Bien. Por esto le invitamos. Gracias. Gracias por la pregunta, porque me hace responder sobre todo en el trabajo que nosotros estamos haciendo en la Comisión Pontificia
de diálogo permanente con los dicasterios y entre esos, pues el diálogo permanente que hemos sostenido, porque hacemos parte de él, del dicasterio de la doctrina de la fe, sobre todo con el secretario de la sección disciplinar. En nuestras marco universal de las líneas guías, insistimos que hay principios, digamos, no negociables. Bueno, este marco universal, pues estamos en es un marco piloto, todavía no es el definitivo, lo estamos trabajando. Esperamos que dentro de pocos meses se pueda presentar el definitivo, pero el que ustedes ven en el sitio web aparece unos principios entre los cuales está el principio de ambientes seguros y el principio del manejo del personal. En él, en los criterios que desarrollamos y en los principios que desarrollamos, nosotros insistimos en ese manejo de todas estas sacerdotes o clérigos que han sido denunciados y la manera como tienen que ser manejados cada uno de sus procesos. E insistimos precisamente que uno de los principios fundamentales es la prevención y además el cuidar los ambientes para que sean seguros, para que protejamos a nuestros niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables. En ese sentido estamos en una constante y permanente conversación con los dicasterios involucrados en todos estos procesos, no solamente en el dicasterio de la doctrina de la fe, sino también en el del clero y en este momento el de las asociaciones, el de las comunidades religiosas que acabamos de firmar ese compromiso de colaboración mutua. Gracias, Monseñor Ali. Gracias, Monseñor. Gracias por estas palabras. Solo añadir una consideración. Estas recomendaciones de alto nivel, como podéis ver en nuestro segundo informe anual, siguen un poco el hilo del año pasado. El diálogo que mencionaba el Monseñor Ali tiene que ver con la puesta en práctica de nuestras recomendaciones que se presentaron durante el primer informe. Es muy importante recordar también que este tipo de intercambio de informaciones que se vinculan con el tema de la transparencia y que tienen que ver con las exigencias de cada víctima y superviviente, se deben vincular con la sensibilidad local y el contexto cultural local. Y es por esto que es importante recordar que la Iglesia local debe asumirse sus propias responsabilidades en el intercambio de estas informaciones tan importantes. Un estudio sobre la reparación, que se basa en realidad en este informe, nos demuestra en particular que este informe tiene como objetivo seguir brindando esta conversación en la Curia Romana. Sí. Estamos hablando de este punto, en realidad en el informe se menciona muchas veces también el diálogo con las autoridades civiles. El objetivo es la protección, como decía el Monseñor. Vinian, ¿quieres añadir algo? Muchísimas gracias. Solo subrayar lo que mencionaban nuestros colegas. Cuando hablamos de la justicia y de la conversión, hablamos de herramientas, de reparación, de formas institucionales. Y sabemos que vemos la reparación en muchos casos. Por ejemplo, hay situaciones en las que se pide disculpas a nivel internacional. El nivel de transparencia es fundamental para brindar estas disculpas en un contexto de reparación. En el ámbito de la reparación se puede llevar a cabo actividades de rehabilitación y la transparencia en este sentido es clave. Tenemos que seguir trabajando en esta dirección. Nosotros no queremos ir contra la privacidad o la presunción de inocencia. Son cosas que tienen un papel clave, pero este papel se debe gestionar con mucha atención para garantizar que no se haga
contra las víctimas, no se actúe contra las víctimas. El aspecto de la reparación, de las disculpas, de la rehabilitación, también con gastos financieros, pero el nivel de transparencia es fundamental, sin ir en contra de la presunción de inocencia o el derecho a la privacidad. Muchísimas gracias. Jacopo Scaramucci, República. Tengo una pregunta para el monseñor Berni. Existe una fuerte resistencia en Italia de cara a los abusos y me gustaría preguntar, ¿cómo os percatáis de esta resistencia? ¿Tiene algunos ejemplos concretos y por qué existe esta resistencia? Gracias. Gracias por esta pregunta que hace hincapié en el objetivo del informe anual. Una herramienta para fomentar el diálogo. Sabemos que el informe anual es una herramienta al servicio de todos para seguir emprendiendo camino, para seguir caminando. Y es un trabajo conjunto de un equipo. Lo habéis visto en el informe que tenéis en vuestras manos. Tenemos un trabajo muy largo, muy profundo, pormenorizado para brindar respuestas más puntuales. Me gustaría cederle el uso de la palabra al secretario o a Mood, que nos pueden brindar datos más puntuales sobre la situación en Italia, que es una situación, lo acabo de descubrir, muy amplia, muy complicada. Tenemos tantas diócesis, por favor. El informe tiene que ver con el periodo previo. Recordemos este punto, por favor. Por favor. ¿Sí? De mi parte puedo, responder lo siguiente. Gracias por la pregunta sobre la situación de la Conferencia Episcopal Italiana, porque es uno de los trabajos que me he comprometido en este año y medio, conocer más la realidad de la Conferencia Episcopal Italiana, que por supuesto debo reconocer que no conocía y estoy en permanente y constante estudio y análisis. Y uno de los puntos pues, que puedo constatar es el trabajo que se ha realizado de un sistema a muchos niveles de protección, de un sistema operativo de protección. Esto lo he constatado, pero también lo he visto en el trabajo de la doctora Griffini, que es la encargada en la Conferencia Episcopal Italiana de todas estas políticas de prevención. También pues he constatado que ha habido un crecimiento significativo de la formación en estos últimos años. Y pues también este proyecto que están haciendo, que es del 2024 al 2029 del Servicio Nacional de Tutela de Menores y de los Adultos Vulnerables. Hay muchos elementos que me impresiona el trabajo tan serio que está haciendo la Conferencia Episcopal, especialmente pues la Oficina de Protección de Menores, también liderada por Monseñor Batturi. Pero reconocemos también algunos puntos que los presentamos precisamente en el informe anual. Es decir, ya cuando analizamos las 18 regiones de la Conferencia Episcopal Italiana, constatamos que en los servicios locales es necesario más una estabilización y una profesionalización de estas oficinas, de esta atención. Creo que es necesario, sobre todo, promover un diálogo estructurado con las víctimas y con los sobrevivientes. Esto no pasa solo en Italia. Es un grito de las víctimas. No se sienten escuchadas, no se sienten acompañadas. A veces las relaciones no son empáticas o diría respetuosas, y se percibe entonces también en algunas de estas regiones que es necesario promover un diálogo más estructurado con las víctimas y sobrevivientes.
De igual manera, pues reforzar la colaboración con la autoridad civil y académica y también un fenómeno pues que vuelvo a repetir, no solamente lo vemos en Italia, yo que vengo de Latinoamérica también lo he constatado en muchos de mis contextos, una resistencia cultural en la iglesia, pero también en la cultura propia de afrontar estas situaciones sin pelos en la lengua, o sea, con toda con la seriedad que se necesita hacer. Y también hemos visto, digamos, una cierta fatiga. Esto es uno de los términos que usamos muchas veces en la comisión, una fatiga a la misma prevención. Es decir, digamos, algunas instituciones comienzan como muy animadas, entusiasmadas a hacer políticas y trabajos de prevención y luego como que se va disminuyendo ese entusiasmo. Vemos esa fatiga también. Eso es lo que podría aportar desde mi observación y pues el tratar de conocer cada vez más la realidad italiana. Grazie, Monsignor Ali.